Hola, muy buenas. Pasamos por aquí con mi querido curso de milagros. Un curso de milagros. Venimos a leer un poquito. Ya el otro día estuvimos en directo leyendo un trocín, que tampoco fue mucho, un poquito de lo que es el libro de texto. Nos cogió algo del principio. Y hoy me apetecía, ya que empezamos no hace mucho, hace un par de semanas con mi grupo de estudio a leer el manual para el maestro. Me encantaría leeros algo, ¿vale? Del manual del maestro. No quería hacerlo aburrido en el sentido de leer sin más, ¿no? Y la otra vez, por ejemplo, lo que hice fue elegir algo al azar, ¿no? Y lo que salió fue lo que leímos. Esta vez, en la parte que os he comentado del manual para el maestro, quería hacer lo mismo. Sí que es muy poco, porque el manual es muy pequeño, son 100 páginas si es que llega, ¿vale? Pero como la lectura va a ser corta, pues lo elijo al azar. Ha salido la segunda página, o el punto 2, que sería el ego / el milagro. Estamos haciendo una comparación, ¿no? Aquí. A ver qué nos dice. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable, y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que el mundo del ego, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello, excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? Nos hablaba un poquito del ego, ¿no? ¿Qué es el ego? Nos habla de esas ilusiones, ¿no? Ilusiones que evidentemente no van a perdurar. No van a perdurar en el tiempo porque no son reales. Entonces todo lo que no es real se va a desvanecer más tarde o más temprano. Su final es indudable, ¿no? Es lo que dice. Su final es indudable, y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? Pues el ego es este personaje que nos habla, ¿no? Constantemente, esa parte dual de nosotros que está constantemente intentándonos llevar a ese lado opuesto, ¿no? Al lado más oscuro de nosotros, y es el que siempre pretende hacernos caer en la trampa, ¿no? Entre comillas, como yo digo. Al final el ego sí que es cierto que es ese sistema de supervivencia, pero es ese sistema de supervivencia que no precisamente siempre mira lo mejor por ti, ¿vale? La mayoría de las veces ese sistema de pensamiento llamado ego, más que mirar por ti, lo que hace es encerrarte, ¿no? Encerrarte en una zona de confort en la cual no te permite salir, no te permite crecer, no te permite expandirte, ¿no? Entonces el ego nos tiene ahí como presos, y al final somos presos de nuestro propio ego, que no nos deja seguir evolucionando. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no es. Lo que os digo, ¿no? Son pensamientos
o nos va enviando pensamientos para que creamos que estamos separados del Creador. ¿Por qué quiere esto? Porque a más lejos estemos del Creador, más cerca estamos del ego. Entonces, si llegamos hasta el Creador, llegamos a ese punto, el ego evidentemente se desvanecerá, ¿no? El sistema de pensamiento dual va a desaparecer porque evidentemente no pueden existir los dos pensamientos, ese pensamiento egoico y ese pensamiento divino que procede del Creador. Los dos juntos no pueden subsistir. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Se inventa su propio nombre para él creerse que existe, ¿no? Para él creerse inmortal. Cosa que, como ya os digo, no es posible, ¿no? Porque ya que es un sueño, evidentemente está aquí presente hasta el día que todos los sueños se desvanezcan, ¿no? Cuando lleguemos al Creador y cuando lleguemos a ese nivel de conciencia donde todo nuestro conocimiento se verá otra vez expandido en nuestra mente y no haya lugar para este sistema de pensamiento. Por último, con el repaso de este primer punto, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? Y a esto es a lo que nos lleva el ego siempre, ¿vale? Evidentemente, si crees en el ego, si crees en el miedo, si crees en la debilidad, si crees en la culpa, si crees en el sufrimiento, si crees en todo esto, a lo único que te va a llevar es a la muerte, porque de aquí viene la enfermedad, de aquí viene todo lo que degenera este cuerpo, que al final, evidentemente, siendo de este espacio-tiempo, que también es parte de ese sueño, el cuerpo tendrá que morir, ¿no? Tendrá que quedar aquí, en este plano. El punto 2 dice, ¿qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Nos parece muy real, ¿no? Aunque realmente no exista, nos parece muy, muy real. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo, al parecer... En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. En este mundo, evidentemente, como os decía, ¿no? En este espacio-tiempo donde vivimos en un cuerpo-mente, todo lo que podamos hablar de nuestro Creador, de nuestro Padre Divino, de nuestro mundo cuántico, de nuestro Espíritu Santo, de lo que queráis hablar, no sirve de nada hablar de ello, porque aquí dentro de este mundo de las formas vamos a creer en las formas, no vamos a creer ni en Dios, ni vamos a creer en el Espíritu Santo, ni vamos a creer en ese mundo más cuántico que realmente existe, ¿no? Pero está ahí como un poco escondido para nuestras mentes. Entonces, en un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Queremos confirmar que existe ese ego y lo buscamos en otro, en otra forma, ¿no? En otra persona, en otro cuerpo. En otro cuerpo buscamos ese ego para reafirmar que el mío existe, ¿no? 3. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, evidentemente.
decimos, el ego es mentira, el mundo de los sueños, el mundo de la forma es mentira, por mucho que parezca ser verdad, por muchos testimonios que salgan de que esto es real, evidentemente no es así, ¿no? No es real. Por mucho que queramos, por muchas mentiras que nos queramos inventar, una mentira sigue siendo mentira y no le vamos a hacer que sea cierta. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La realidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. Ni una mentira da realidad a algo, ni una verdad se oculta detrás de nada. La verdad solo tiene un camino, y por mucho que le queramos echar paja a ese camino, la verdad está ahí, y más tarde o más temprano saldrá a la luz. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. Incluso para esto hay una respuesta. 4. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. 5. Al opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagros. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía. Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Como decía, podemos hablar del opuesto al ego, ¿no? Y aquí en el siguiente punto creo que da alguna pista, ¿no? Podemos hablar del opuesto al ego. Pues lo opuesto al ego es el amor, lo opuesto al ego es la felicidad, lo opuesto al ego es la paz, es la tranquilidad, es la armonía, la abundancia, la felicidad, todo lo bueno. Eso es lo opuesto al ego, ¿vale? Porque el ego solo va a querer traernos sufrimientos para que no sigamos avanzando, como decía antes, para que no vayamos a salir de su zona de confort, que es la que le mantiene fuerte, lo mantiene vivo. 6. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad, ¿dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. ¿Por qué dice que un milagro es un sueño también? Pues dice que un milagro es un sueño también porque el milagro lo vamos a vivir aquí, en el mundo de las formas. Es donde vamos a vivir el milagro, porque cuando lleguemos a ese gran despertar, evidentemente el milagro no lo vamos a querer, ya no querer, es que no lo vamos a necesitar para nada. Entonces el milagro lo necesitamos aquí, en el mundo de las formas, porque es donde tenemos
esta oscuridad, ¿no?, que nos hablaba en el punto anterior. Es donde tenemos esta oscuridad, donde vemos la maldad, donde hemos vivido con la crucifixión y donde está toda esa parte negativa, ¿no? Entonces, entendiendo que seguimos estando dentro del mundo de la forma, seguimos viviendo con este ego, necesitamos ese milagro para en este plano poder ir despertando, poder ir creciendo nuestro nivel de conciencia hasta que lleguemos al punto del despertar, ¿no? Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, las ilusiones de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas? Preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido. Pues aquí nos va dando más pistas, ¿no?, de eso que es el ego. El ego es ese odio, es ese dolor, es el miedo, es el grito, es la venganza, es el veneno, es el hecho de creer que no tienes hermano, de sentirte solo, es la falta de respeto que tienes hacia ti o hacia los demás, da igual, lo mismo, ¿eh? Todo eso es lo que te está negando esa certeza de que existe el cielo y esa garantía de la paz, ¿vale? Esto es lo que te lo niega el ego. 9. Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver el mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. 10. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Y estas son las dos preguntas del cierre de esta parte, ¿vale? Aquí termina esta parte. Y como dice, ¿quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? Estás eligiendo vivir con el ego. Estás eligiendo vivir un infierno de miedo, dolor y sufrimiento. Es lo que estamos eligiendo todo el tiempo. Ese mundo ilusorio que no nos deja despertar, que no nos deja querer, que no nos deja ser felices, que no nos deja estar en paz. ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender
que el camino es corto y que el cielo es su meta. Y esta parte es como la rendición. ¿Quién se rendiría en este mundo si te están diciendo que el camino es corto y que el cielo está al final de ese camino? Sigue el camino, llega hasta la meta, no te rindas, no te pares, no desistas, no te creas lo que te dice el ego, no dejes que ese ego crea todo lo que... no dejes que ese ego te convenza, ¿no? Te haga creer todo eso que está inventando. Este es el punto que os quería leer, ¿no? Y es el ego y el milagro. La diferencia es esa, ¿no? Lo que os comentábamos. El ego es esa parte de nuestra mente, es esa parte de nosotros que siempre tiene una excusa para no hacer las cosas, que siempre nos quiere convencer de que tiremos la toalla, de que siempre nos quiere tener encerrados en nuestra zona de confort, nos llena de miedos, nos llena de dudas, nos llena de inseguridades, nos llena de temores, nos llena de todo ese sufrimiento y ese dolor que puede provocarnos él o cualquier situación que vivamos a través de él. Lo contrario que el milagro, ¿no? El milagro, viviendo las mismas situaciones exactamente, nos va a llevar a una zona de paz. No tiene nada que ver. No nos va a hacer estar sufriendo, no nos va a hacer estar sintiéndonos mal, tener culpa, miedo, dudas, inseguridad, para nada. Es todo lo contrario. Entonces tenemos que tener claro que estando con el ego vamos a estar mal, vamos a sentirnos mal, y estando con el Espíritu Santo solo podemos sentir el amor que verdaderamente somos. Y eso era lo que quería compartir con todos vosotros. Así que sin más, terminamos esta pequeñita lectura de este maravilloso libro, Un curso de milagros. Si queréis seguir leyéndolo y estudiándolo más en profundidad, todos los días a las 10 de la noche, hora España, le damos una vueltecita a este maravilloso libro. Ya vamos por la página 156 de este maravilloso libro. Podéis uniros a nosotros, es totalmente gratis. Uniros al estudio de este curso. Cuanto más seamos, mejor, porque más vamos a crecer, ¿vale? Así que nada, sin más, aquí me despido. Que tengan buen día, buena tarde y como siempre, feliz presente. Chao, chao.